Ya, disculpen la demora, pero lo primero, el Roberto se demoró muchísimo en dejarme entrar y además este no es mi computadora, así que casi no puedo. Ya, vamos a empezar. Ya, no sé si todos los participantes me conocen, supongo que conozco a la mayoría. Me presento, yo soy el doctor Norberto Marín, soy internista de la Universidad del Paraíso, nefrólogo de la Universidad de Chile. Tengo un fellow en procedimientos nefrológicos en la Universidad Clínicas de Sao Paulo. Trabajo en el servicio de nefrología del Hospital de La Serena y en la UCI del Hospital de Coquimbo y soy el director médico de los centros de diálisis de La Serena. Vamos a hablar de la fisiología del sodio y del potasio. Inicialmente me enfoqué bastante en el tema del potasio, pero en la medida en que vayamos viendo la presentación, generalmente toda la fisiopatología que tiene que ver con el potasio tiene que ver con el sodio y viceversa, porque están implicadas las dos, todos los mismos canales y las mismas bombas que generan entrada o salida de sodio y de potasio. Dentro de las generalidades, perdón, saco esto de aquí. No, ya, ahí estamos mejor. Dentro de las generalidades, el potasio es el principal catión intracelular, determina el potencial de acción en reposo de la membrana celular, no solamente del miocardio, sino del músculo estriado y también del músculo liso. Recuerden que las alteraciones del potasio. Por ejemplo, el síndrome de Ogilvy, que es una pseudoobstrucción intestinal, se produce por hipocalemia, porque al no haber la suficiente cantidad de potasio, el músculo liso no genera una contracción adecuada y no hay un peristaltismo adecuado. Entonces, el potasio actúa sobre todas las membranas celulares, incluyendo músculo cardíaco, estriado y liso. Es importante para la conducción nerviosa y la contracción. Y se mantiene dentro de la célula, es el principal catión que tenemos intracelular. Gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que ya la vamos a ver. Generalmente, la ingesta de potasio varía entre 70 y 100. Y la excreción es igual, tenemos un balance neutro, excepto en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Como ven, la mayor cantidad de potasio se encuentra a nivel del músculo, por eso hay muchas enfermedades que generan afección muscular, dentro de ellas, por ejemplo, la rhabdomiolisis, y vamos a ver hipercalemia en ese tipo de afecciones. Algunas miositis también hacen que se genere hipercalemia. El hígado también contiene una suficiente cantidad de potasio y los glóbulos rojos. Siempre que se tome una muestra de sangre, hay que tener en cuenta cuánto tiempo dura esta muestra, porque si dura mucho tiempo, los glóbulos rojos se lisan, sale potasio y vamos a producir y vamos a tener una hipercalemia falsa porque es por destrucción de glóbulos rojos. El potasio a nivel de la célula son 150 miliequivalentes al litro y en sangre solamente son 4 miliequivalentes. Por lo tanto, cualquier alteración del potasio es pequeño el rango que tenemos de extracelular y lo que generalmente medimos son la cantidad de potasio que hay en el extracelular. Entonces, como ustedes ven, tenemos un balance entre ingesta y excreción y el 2% solamente del potasio lo encontramos en el líquido extracelular y el 98% lo encontramos en el líquido intracelular. Generalmente la dieta veíamos que era entre 75 como a 120 y la absorción se hace en el intestino delgado. Em, la cantidad total de potasio que tenemos son 3000 miliequivalentes de potasio.
y en el fluido extracelular tenemos más o menos 65 miliequivalentes. Esta concentración de potasio intra y extracelular está influenciada por hormonas como la insulina, la aldosterona y por agonistas beta-adrenérgicos, igual que los agonistas alfa-adrenérgicos. Los agonistas beta-adrenérgicos, la aldosterona, la insulina, generan ingreso de potasio desde el extracelular al intracelular y los agonistas alfa-adrenérgicos generan egreso del potasio del intra al extra. La mayoría del potasio, entre el 90 al 95% del potasio, se excreta por la orina y solo hay una cantidad mínima que se excreta en las heces que está escrito que es entre el 5 al 10%. Sin embargo, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, esa excreción de potasio en las heces aumenta casi a un 20 a 30%. Podría llegarles a ustedes, por ejemplo, a la urgencia, un paciente que se dializa. Los pacientes en diálisis al año, más o menos el 90% no orinan. Por lo tanto, podría llegarles a ustedes un paciente a la urgencia con una hipercalemia y el paciente no tiene diuresis. Así que generalmente lo que ustedes van a hacer es redistribuir el potasio, darle insulina o salbutamol y eso va a hacer que el potasio entre a la célula y lo que hacen es quizá maquillar un poco el paciente para que el potasio baje un poco mientras hacen alguna otra maniobra, pero el potasio en realidad sigue ahí, no lo han sacado. La única forma de sacarlo es dándole al paciente que tenga una buena diuresis con furosemida, pero en este caso es un paciente que se dializa y no orina, dializándolo, pero si les llega a ustedes en un turno de noche, un fin de semana o en un lugar donde no haya diálisis, el paciente persiste con ese potasio elevado. Por lo tanto, podrían utilizar algo que yo llamo un enema salvavidas, y es que ustedes pueden usar Cayexelate, 50 gramos, diluirlos en 200 ml de lactulosa y con eso hacen un enema. El paciente debe retenerlo más o menos 20 a 30 minutos. Si tienen un potasio de 8 y después del enema va a bajar a 6, tienen un potasio de 7 va a bajar a 5. Generalmente ese enema genera una baja de entre 2 a 3 mil equivalentes y ustedes no están en ese momento redistribuyendo, sino que están sacando el potasio. Entonces, en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, sobre todo de etapa ya terminal que están en diálisis, la excreción de potasio por las heces es mucho mayor que en un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Entonces veíamos que la bomba sodio-potasio ATPasa es la que se encarga principalmente de controlar la entrada de potasio. Por cada dos moléculas de potasio que entran, salen tres de sodio. Y dentro de los factores que hace que ingresen a la célula está la alcalosis metabólica, que ya vamos a ver cada una de estas bien detalladamente, la insulina, los agonistas beta 2 y la aldosterona. Y lo que permite salida de la célula, es decir, que nos genera hipercalemia, es acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, los agonistas alfa, la lisis celular y el ejercicio extenuante. Generalmente la eliminación del potasio a nivel renal está dada por la aldosterona, que también vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos por lo cual la aldosterona elimina potasio a nivel renal, el flujo tubular distal, la ingesta de potasio en la dieta, que generalmente no es muy importante. Una persona puede consumir mucha cantidad de potasio durante el día, ya sea con una ingesta de limones, naranjas, plátanos o alguno de estos suplementos de sal como biosal o sal del Himalaya que cambian sodio por potasio y el organismo es capaz de eliminarlo completamente, quedando con un balance neutro. Entonces, la regulación del potasio está dado por la ingesta, que les decía que habitualmente no es importante, excepto en pacientes con enfermedad renal crónica, que en ellos la ingesta si no permanece neutra, porque como sus riñones no funcionan y el 90 al 95% del potasio se elimina por el riñón, en estos pacientes la ingesta sí es importante y por eso en ellos
restringimos tanto la ingesta de potasio. Recuerden que cualquier paciente que tenga una enfermedad renal crónica, etapa 3B, 4 o 5, lo primero que tienen que hacer es suspenderle, preguntarle con qué sal cocinan. Suspenderle siempre la biosal, porque la biosal el 50% le sacan sodio y el 50% es potasio. Lo mismo la sal del Himalaya y cualquier otra sal que no sea sal habitual que consumimos en Chile, que es la sal Lobo de tapita azul. Y más aún si ustedes tienen un paciente que lo están tratando con IECA o ARA2 o con espirolactona o esplerenona o alguno de los ahorradores de potasio. Así que tengan en cuenta siempre los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, con qué cocinan. Es súper importante. En los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, generalmente la ingesta de potasio no tiene mucha impacto porque el riñón es capaz de sacar toda la cantidad que se consume. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que ya la vamos a ir viendo durante toda la charla, y la eliminación renal, que también vamos a verla durante toda la charla. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa está en todas las membranas de la célula, excepto en la membrana del asa ascendente de Henle, donde es la única parte del organismo que no tiene una bomba de sodio-potasio ATPasa. En esa parte del organismo, en la asa descendente de Henle, solo se reabsorbe agua, no se reabsorbe ningún tipo de electrolitos porque no tiene bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa se ve estimulada por diferentes factores. Por ejemplo, uno de los principales es la insulina. La insulina estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa y hace que ingrese potasio a la célula y que egrese sodio. Por eso, cuando ustedes tienen un paciente con hipercalemia, generalmente les dan insulina y eso hace que el potasio disminuya porque el potasio va al intracelular, se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Una cosa importante a la hora de ustedes corregir una hipocalemia, una hipocalemia. Siempre que vayan a corregir una hipocalemia, en la indicación, ustedes siempre le indican a la enfermera, por ejemplo, 250 ml de solución salina más 3 gramos de potasio y pasar en 4 o 6 horas, depende si la están pasando por vía central o por vía periférica. Siempre que ustedes vayan a corregir una hipocalemia, nunca lo hagan con destroza. ¿Por qué? Porque si ustedes van a corregir una hipocalemia con destroza, van a generar activación de insulina, se va a producir y por lo tanto la hipocalemia posiblemente no la van a poder corregir y hasta podrían producir más hipocalemia. Por lo tanto, siempre que vayan a corregir una hipocalemia, deben usar solución salina o lactato de Ringer, pero nunca destroza, porque si la corrigen con destroza, la insulina podría no hacer que no se vaya a corregir esa hipocalemia. Los beta-adrenérgicos también tienen un rol súper importante en la bomba de sodio-potasio ATPasa. Generalmente los beta-adrenérgicos ingresan a la célula y generan que se active la adenilciclasa y la adenilciclasa hace que se active el AMP cíclico y esto hace que se active la bomba de sodio-potasio ATPasa y hace que ingresen 2 potasios, egresen 3 sodios. Otro de los factores que hace que regule el potasio es el pH. Cuando tenemos un paciente con acidosis, tenemos una cantidad de hidrogeniones en el extracelular. Y dentro de la célula hay un equilibrio electrolítico. Por lo tanto, si hay muchos hidrogeniones fuera de la célula, esos hidrogeniones tienden a entrar por diferentes tipos de canales e inclusive hay canales exclusivos solamente para que entren los hidrogeniones. Y al haber una cantidad de hidrogeniones dentro de la célula, sale potasio para que se equilibren las cargas. Por lo tanto, cada vez que hay una acidosis, generalmente produce hipercalemia porque los hidrogeniones entran y como entran tantos hidrogeniones, el potasio tiende a salir para conservar la electroneutralidad. Siempre que vayan a corregir una
Hipercalemia, asegúrese de corregir la acidosis. Si no corrigen la acidosis, la hipercalemia no se va a corregir porque siempre va a estar saliendo potasio de la célula. Lo mismo ocurre con la acidosis produce hipercalemia, pero la hipercalemia también produce acidosis. Si tuviéramos un paciente con una cantidad de potasio en el extracelular, ese potasio tiende a ingresar a la célula. Y como ese potasio tiende a ingresar a la célula para conservar la electroneutralidad, salen hidrogeniones. Y esa cantidad de hidrogeniones que salen producen acidosis. Así que puede ser que una hipercalemia produzca acidosis o puede ser que una acidosis produzca hipercalemia. Ocurre lo mismo con la alcalosis. Si tenemos un paciente con alcalosis, la cantidad de hidrogeniones que hay fuera de la célula son pocos, por lo tanto, los hidrogeniones tienden a salir de la célula y como tienden a salir de la célula, el potasio ingresa para mantener la electroneutralidad. Por lo tanto, la alcalosis produce hipocalemia y la hipocalemia también produce alcalosis por el mismo mecanismo, porque al haber poco potasio en el extracelular, sale potasio de la célula, ingresan hidrogeniones a la célula y eso produce alcalosis. Así que es súper importante a la hora de enfrentarse con un paciente que tenga una hipo o una hipercalemia, eh, ver el pH del paciente. Si tiene acidosis o alcalosis, hay que corregirlo porque si no, el trastorno del potasio no lo van a poder corregir fácilmente. Entonces, tenemos que la insulina, los betagonistas, la alcalosis y los antagonistas generan ingreso de potasio a la célula, mientras que la acidosis, la hiperglicemia, y la hiperglicemia tiene que ver eh, cuando cuando aumenta la osmolaridad en el extracelular, generalmente tiende a salir potasio, porque el agua de la célula tiende a irse hacia el extracelular para diluir esa cantidad que hay fuera y al salir arrastra potasio. Entonces, siempre que tenemos un paciente con una hiperosmolaridad, por ejemplo, un paciente que llegue con un coma hiperosmolar o con una diabetes descompensada y que lo estemos tratando por un síndrome hiperosmolar, generalmente ese paciente va a tener hipercalemia, porque la cantidad de líquido que sale de la célula hacia el extracelular para tratar de diluir esa carga que tenemos de solutos, arrastra potasio y eso genera hipercalemia. Y lo mismo ocurre con pacientes con hipoosmolaridad. Si tenemos la osmolaridad disminuida, esa cantidad de agua que hay en el extra tiende a ingresar a la célula y eso activa la bomba de sodio potasio ATPasa y hace que ingrese potasio. Así que generalmente los pacientes diabéticos tienden siempre a ser un poco hipercalémicos. Lo uno porque carecen de insulina y lo otro porque tienen una osmolaridad aumentada y esto hace que hagan fácilmente que sean tengan más tendencia a ser hipercalemia. Entonces, en el chip intracelular, las drogas que intervienen, la insulina, los beta-2 simpático-miméticos, los tocolíticos, estos hacen que ingrese potasio a la célula. Las santinas, la teofilina, por ejemplo, activan la sodio-potasio ATPasa porque inhiben la fosfodiesterasa intracelular. Y el verapamilo, lantas 2 y la cloroquina también tienen señales que generan que la bomba de sodio-potasio ATPasa se active. Y hay algunas otras cosas no asociadas a drogas, como por ejemplo la hipocalemia periódica familiar, que tiene que ver con alteraciones genéticas de los canales que vamos a ver más adelante, estados hiperadrenérgicos o el hipertiroidismo, que existe la parálisis periódica, la parálisis hipertiroidea, las tormentas hipertiroideas producen también que la bomba sodio-potasio ATPasa se active y eso genera
una hipocalemia y los pacientes se produce una parálisis en pacientes que tienen hipertiroidismo con una tormenta tiroidea. Ahora veamos la regulación renal. Dentro de la regulación renal, la principal hormona que genera regulación renal es la aldosterona. La aldosterona, que se produce en la corteza de las suprarrenales, em, tiene unos receptores a nivel de la membrana vasolateral y se une al receptor y en el receptor de la membrana vasolateral ingresa a la célula y en la célula se pega a una proteína que es la proteína NET4 y esta proteína genera que se activen, por ejemplo, el canal ENaC, que ya lo vamos a ver, y el canal ENaC genera absorción de sodio en el túbulo contorneado, en el túbulo colector. Cada vez que el canal ENaC está activado y absorbe sodio, genera un gradiente electronegativo en el túbulo y eso hace que salga potasio. Entonces, los principales factores que intervienen en la secreción de potasio son la aldosterona, que es el principal, el flujo tubular distal. El potasio, el 70 a 75% del potasio se reabsorbe en el túbulo proximal, lo mismo que el sodio. En el asa de Henle se reabsorbe más o menos entre un 10 al 15% y en el túbulo contorneado distal y colector se reabsorbe entre 3 al 5%. Pero ese es el manejo fino. El manejo fino del potasio y del sodio se hace en el túbulo colector. Y el flujo y ahí en el túbulo colector hay dos bombas, que es la bomba, hay dos canales, perdón, que es el canal RON-K y el canal MK o MAXI-K. El canal MAXI-K se activa por el flujo tubular. Si no hay flujo a nivel del túbulo, no se activa ese canal y se puede producir hipercalemia. Si no hay aporte de sodio al nivel distal, también se trunca la salida de potasio, por lo tanto, el aporte de sodio es importante para que salga el potasio. Si tuviéramos un paciente hipertenso al cual le decimos no consuma sal y este paciente lo hace al pie de la letra, como nosotros le decimos, probablemente pueda generar una hipercalemia, porque si no le llega potasio al túbulo colector, el canal ENaC no absorbe potasio, y si no absorbe potasio, no sale sodio, perdón, no absorbe sodio, el canal ENaC, y si el canal ENaC no absorbe sodio, no sale potasio por el RON-K. Así que es importante que el aporte de sodio a nivel distal regula la salida del potasio. El pH ya lo vimos, la carga distal de aniones también es súper importante. Hay muchos medicamentos que, por ejemplo, el trimetropin, por ejemplo, algunos glicina, generan una carga de aniones que la vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco del sodio. Entonces, el túbulo contorneado distal, les decía que reabsorbe el 70-85% del potasio. Este es el proximal, perdón. Ahí está mal. El túbulo proximal, el contorneado proximal, entre 70 y 80, el asa de Henle reabsorbe una cantidad menor a través de la bomba de sodio-potasio 2-cloro, que la vamos a ver también en un momento. Y el túbulo contorneado distal, a través de la aldosterona, generalmente reabsorbe entre 3 al 5%. Entonces, tenemos acá la rama ascendente gruesa de Henle, y acá en la rama ascendente gruesa de Henle tenemos
el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este cotransportador es súper importante porque este cotransportador es el que cuando nosotros lo bloqueamos con furosemida. Si nosotros le damos a un paciente furosemida, bloqueamos este cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este cotransportador hace que se reabsorba sodio, reabsorbe también potasio y reabsorbe cloro. Pero este potasio que reabsorbe el cotransportador se recicla a través de el canal RON-K. Por lo tanto, al reciclarse, vuelve y continúa por la luz tubular. Y una vez que se absorbe el sodio, el potasio y el cloro en el cotransportador, generan también un gradiente eléctrico positivo para que a través de las células se reabsorba magnesio, sodio y calcio. Si nosotros tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una hipercalcemia, un paciente con un calcio de 14, 15, podríamos darle a este paciente furosemida y detenemos la bomba, detenemos el cotransportador sodio-potasio, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, y como no funciona, no se va a reabsorber calcio. Por lo tanto, podríamos manejar una hipercalcemia con furosemida bloqueando el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. En este cotransportador existe una enfermedad que es la enfermedad de Bartel. El doctor Frederick Bartel en el 71 describió dos casos de la primera publicación que hubo de la enfermedad de dos niños que tenían problemas en el crecimiento. Eh, y que hacían hipocalemia y alcalosis. Inclusive uno de ellos convulsionó. La enfermedad de Bartter afecta el cotransportador sodio-potasio ATPasa, es una enfermedad genética. Y hay 5 tipos de Bartter. Hay una enfermedad de Bartter que afecta todo el cotransportador. Hay una enfermedad de Bartter que afecta solamente el cloro. Para que el cloro salga de la célula hacia el torrente sanguíneo, está la luz tubular, este es el torrente sanguíneo. Para que salga el cloro de acá, necesita una proteína chaperona que es la bartina. Si no existiera la bartina, el cloro no sabría por dónde salir. Entonces, la bartina es la chaperona que genera que el sodio salga de la célula. En la enfermedad de Bartter, la bartina está alterada y se altera el cloro, y esto produce en los niños, inclusive dentro de el inútero, que generen polidramnios porque se genera mucho líquido, generan mucha producción de orina. Otro de los 5 tipos de Bartter que hay está en el canal del potasio, que en la bomba de sodio-potasio TPase que hay acá, y hay otro que altera es el calcio. Entonces hay varios tipos de Bartter que generan hipocalemia, que generan alcalosis, hipomagnesemia y que generan hipercalciuria. ¿Por qué genera hipercalciuria? Porque si no funciona el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, no se absorbe el calcio. Y más adelante vamos a ver una enfermedad que es muy similar a esta, pero que actúa sobre el cotransportador sodio-cloro en la membrana, en el túbulo contorneado distal, que es el síndrome de Gitelman. El Bartter generalmente ustedes no lo van a ver, porque el Bartter se produce en niños y generalmente estos niños no crecen y fallecen muy rápido, lo ven los pediatras, pero sí podrían ustedes ver un Gitelman, porque el Gitelman se produce en pacientes jóvenes, que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el túbulo contorneado distal, y en el túbulo contorneado distal tenemos el cotransportador sodio-cloro. El cotransportador sodio-cloro es la única molécula, es el único cotransportador que
que transporta sal, porque solo transporta sodio con cloro. Los otros cotransportadores transportan sodio con glucosa, transportan sodio con aminoácidos, sodio con potasio, con muchas otras moléculas, pero este es el único cotransportador que transporta solo sal. Está en el túbulo contorneado distal. Y acá es donde también se presenta la enfermedad de Gitelman, que la enfermedad de Gitelman sí podrían verla ustedes como internistas, porque se presenta en pacientes jóvenes, adultos. La enfermedad de Gitelman también es una enfermedad genética que altera el transporte de sodio y cloro a través del cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Esto hace que los pacientes tengan hipocalemia, tengan alcalosis, hipomagnesemia y que tengan hipocalciuria. El doctor Gitelman, el doctor Barter publicó los dos casos de él, los publicó en el 71, y el doctor Gitelman publicó 6 casos en el 76. Pero parece que nadie le prestó atención a Gitelman, porque todo lo que hay en la literatura del 71 al 94 habla de Barter. Por lo tanto, todo lo que hay en la literatura entre el 71 y el 94 está mezclado entre un Gitelman y un Barter. Solo fue en el 94 cuando el grupo de Lipton en Estados Unidos descubrió que los pacientes, él tomó todos estos pacientes con hipocalemia, con alcalosis, pero vio que había un grupo en el cual había hipercalcemia, que era en la orina, perdón, hipercalciuria en la orina. Todos los Barter tenían hipercalciuria, mientras que los Gitelman tenían hipocalciuria. Acá el calcio no está alterado, por el contrario, hay disminución del calcio. Antes de la era genómica, que hoy en día se puede hacer el diagnóstico a través de biología molecular, de genes, antes el diagnóstico, y todavía hoy en día obviamente nos sale más barato tomarle a un paciente que sospechemos que tiene un Barter o un Gitelman, tomarle calcio en orina. Si el paciente tiene hipocalemia, alcalosis, hipomagnesemia, pero tiene hipercalciuria, tiene un Barter. Si el paciente tiene hipocalciuria, tiene un Gitelman. Hay también otra enfermedad que podrían ustedes ver, que es así, se presenta en adultos, que también afecta el cotransportador sodio-potasio cloro y es una enfermedad en espejo del síndrome de Gitelman, que es el síndrome de Gordon. El síndrome de Gordon es una enfermedad que, al contrario del Gitelman, que hace que este cotransportador no funcione, genera una hiperfuncionalidad de este transportador. Y entonces el síndrome de Gitelman, los pacientes tienen hipertensión, tienen acidosis, tienen el magnesio normal y tienen el calcio normal. Y estos pacientes, generalmente uno cuando encuentra un paciente hipercalémico es porque el paciente tiene una enfermedad renal o tiene un problema en la aldosterona. Pero este paciente no tiene ni una enfermedad renal ni tiene un problema en la aldosterona, ni el receptor de aldosterona está disfuncional. El problema está acá, en el cotransportador sodio-cloro del túbulo contorneado distal. Ahora, ¿por qué generalmente estos pacientes no vemos? Nosotros estos pacientes que en el policlínico habitualmente no vemos síndrome de Gordon. Porque estos pacientes se curan dándoles hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida bloquea el cotransportador sodio-cloro. Cada vez que le damos a un paciente hidroclorotiazida, bloqueamos este cotransportador, disminuye la presión porque disminuye la absorción de sodio, y en el síndrome de Gordon, cuando le damos hidroclorotiazida a un paciente, lo estamos tratando bien porque como el cotransportador está hiperfuncional, lo bloqueamos y eso hace que disminuya la presión y eso hace que no se presente la hipercalemia. Por ejemplo, hay una, cerca de Boston, hay una población que es la población de Framingham, donde se hizo el famoso estudio de Framingham. En ellos se estudiaron eh,
¿qué pacientes podrían tener algunas alteraciones del Gitelman? Porque hay muchos, hay como 150 alteraciones genéticas que producen Gitelman, pero solamente la que se presenta en dos alelos o más produce alteración, las que se presenta en uno, no. Y mucho de la población de Framingham tenían una alteración de un solo alelo, y esta población, ninguno era hipertenso, porque la poca cantidad de sodio que no se absorbía acá generaba que la presión de estos pacientes fuera normal. Así que esa es una de las cosas que nosotros hacemos con la hidroclorotiazida. Bloqueamos este canal de sal que está en el túbulo contorneado distal. Esto era para mostrarles que este es el mismo canal que estábamos viendo, el canal de sodio cloro, y hay unas moléculas que están alteradas, que es las Win1 y las Win4, que son las que producen que se hiperactive este canal. Dentro del Gordon también hay otro tipo de alteraciones genéticas que tienen que ver con CUL3 y con la molécula de SPA, que generan también otro tipo de Gordon mucho más severo. Pero generalmente les decía que no los vemos porque los tratamos adecuadamente con hidroclorotiazida. Entonces, nos pasamos a el túbulo colector. Nos pasamos en el túbulo colector. Tenemos el canal ENaC. El canal ENaC se encarga de reabsorber sodio. Es el único canal que reabsorbe solo sodio. Cuando llega sodio al túbulo colector, al reabsorberse sodio, inmediatamente el potasio sale por el ronca. Si no se reabsorbe sodio, no sale potasio. Si llega mucho sodio, sale mucho potasio. Si llega poco sodio, sale poco potasio. Y cuando llega mucho flujo a través de la luz del túbulo, también se activa el BK o MaxiK, que es el otro canal que generalmente hace que el potasio salga de la célula hacia la luz tubular. Y en el otro lado de la célula tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca dos potasios e ingresa dos sodios. El canal ENaC también lo podemos bloquear en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Antes había una teoría que se manejó durante muchos años, que los pacientes con síndrome nefrótico tenían mucho edema porque tenían hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia generaba que el líquido saliera del vaso hacia el intersticio, y entonces por un tema de presión oncótica se generaba mucho edema en los síndromes nefróticos. Pero resulta que más adelante se supo que los pacientes con síndrome nefrótico están tan edematizados porque reabsorben mucho sodio. Cuando un paciente con síndrome nefrótico, cuando un paciente tiene síndrome nefrótico, bota muchas proteínas por la orina. Dentro de esas proteínas bota plasminógeno. Es una de las tantas proteínas que bota por la orina. En el túbulo en el túbulo colector existe una enzima que se llama la uroquinasa, y la uroquinasa transforma el plasminógeno en plasmina, y la plasmina ingresa por acá por el canal ENaC. El canal ENaC tiene tres subunidades, la subunidad alfa, beta y gamma, y la plasmina se pega a la unidad gamma y deja este canal abierto en el síndrome nefrótico, y se reabsorbe cantidad de sodio hacia el interior de la célula, y eso genera que ese sodio atraiga agua y que los pacientes con síndrome nefrótico estén demasiado edematizados. Hay un tratamiento que es con se me fue en este momento no voy a acordar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El nombre comercial en Chile es Idrium. A ver, se llama, se me olvidó.
Dios, Mm, déjame lo busco y les digo cómo se llama. Ah, es amiloride. Amiloride. El amiloride bloquea el canal ENAD y lo cierra. Y como cierra el canal ENAD, no se reabsorbe tanto sodio y los pacientes con síndrome nefrótico, uno podría tratarlos con amiloride y disminuye muchísimo el edema porque cierran el canal ENAD. En Chile viene como Idrium y viene asociado a furosemida. Entonces, es importantísimo en la fisiopatología de la reabsorción de sodio, el canal ENAC. Ya, teniendo en cuenta entonces lo que acabamos de decir, generalmente todo lo que es contenido de agua intravascular y extravascular generalmente está, el sodio es quien se encarga de regularlo, está regulado por el sodio en los diferentes compartimentos. Y la cantidad de volumen intracelular o extracelular que nosotros tenemos se ve mantenida por sensores, que hay un sensor en el seno carotidio, hay uno en la arteriola aferente en el riñón y hay otro en la aurícula que detecta cambios en la presión o cambios en la osmolaridad y genera sistemas efectores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una vez que se genere la aldosterona, se produce reabsorción de sodio a través del ENAD, como el sistema nervioso simpático que produce vasoconstricción o como la hormona antidiurética que ya la vamos a ver qué papel juega en la regulación del volumen. Generalmente tenemos reguladores de la sed, de cuando se activa cuando se activa en el cerebro el centro regulador de la sed, activa la vasopresina y esta vasopresina genera retención de agua, ya lo vamos a ver cómo, se activa la angiotensina, la cual activa la aldosterona que se produce en la suprarrenal y la aldosterona va al túbulo colector y genera que la aldosterona va, perdón, a la célula vasolateral y en la célula vasolateral genera que se active el canal ENAD y el canal, y también además activa el canal RONCA, pero además también activa los canales de magnesio. ¿Por qué cuando nosotros corregimos una hipomagnesemia damos magnesio? Porque el magnesio actúa como enzimático del RONCA. Si nosotros no le damos, si el paciente tiene hipomagnesemia, el canal RONCA permanece abierto y va a perder siempre potasio. Si nosotros a un paciente que tiene hipocalemia le aportamos magnesio, el magnesio cierra el RONCA y no permite la salida de potasio. Por eso le damos magnesio a los pacientes que tienen hipocalemia. Acá tenemos la aldosterona, que la aldosterona se produce en las suprarrenales, en la corteza, llega a la membrana vasolateral del riñón y se pega al receptor mineralocorticoide que hay en la membrana vasolateral. Ingresa a través del citoplasma a el núcleo de la célula renal, de las células que están en los túbulos, y allí se fosforila y se une a una proteína que es el SGK1. Esta proteína SGK1 activa canales como el TRMP7, que es un canal de magnesio, activa el RONCA y activa el ENAC a través de una proteína que se llama NET4. Por lo tanto, es importante la aldosterona para que se produzcan activación de canales de magnesio, activación del ENAD y activación de los canales de potasio. Generalmente las anomalías del sodio coexisten con euvolemia, hipovolemia o hipervolemia. Por eso es importante a la hora de corregir una hiponatremia, saber el paciente cómo tiene la volemia. Si es porque tiene mucho líquido, el sodio sencillamente está diluido y lo que tenemos que hacer es darle diuréticos al paciente para corregir la hiponatremia. Ahora, si el paciente está deshidratado,
lo que tenemos que hacer es hidratarlo y cuando está eubolémico, ahí tenemos que entrar a ver algunas cosas como hormonas antidiuréticas y tiroides y algunas otras cosas. Así que depende generalmente de la velocidad de instalación, de qué tan rápido el sodio se pierde o llega, de cómo está la volemia y de cómo es la distribución entre los espacios intravasculares e intersticiales. Entonces, generalmente las manifestaciones de sodio reflejan cambios en cuatro sistemas, que es el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el osteoarticular y el genitourinario. La hormona antidiurética se produce en los núcleos supraópticos del hipotálamo y de allí se produce en el retículo endoplásmico y ahí se libera al Golgi. En el Golgi se almacena en la hipófisis la hormona antidiurética y sale de la hipófisis en moléculas que están pegadas a los vasos y de esos vasos migran hacia el riñón. Cuando llegan al riñón, se pegan a receptores B2 que están en la membrana vasolateral. Una vez que la hormona antidiurética se pega a este receptor, ingresa al interior de la célula, activa el AMP cíclico y esto genera acuaporinas a nivel del túbulo contorneado distal, del túbulo conector y el túbulo colector. Se genera varias acuaporinas. Esas acuaporinas lo que hacen es que reabsorben agua. Ahora, cuando tenemos, y obviamente esa reabsorción de agua, las acuaporinas solo reabsorben agua, pero cuando hay reabsorción de agua, también hay mayor reabsorción de sodio. Por eso tenemos los pacientes, por ejemplo, que tienen traumas cranioencefálicos, pudieran tener un exceso de hormona antidiurética, o sea, tienen se genera mucha hormona antidiurético, se genera muchas acuaporinas y eso hace que se reabsorba mucha agua y tenemos un síndrome, un exceso de hormona antidiurética. Y podría ser también lo contrario, podríamos tener un paciente que tenga algún problema de la hipófisis, ya sea un tipo de cáncer o algún trauma que haya tenido en la hipófisis, en la cual no genera hormona antidiurética, no se activan estos canales de acuaporina, por lo tanto el paciente pierde mucho líquido y produce poliuria, que es la llamada diabetes insípida. Así que los trastornos de la hormona antidiurética alteran muchísimo el sodio a nivel del sodio plasmático. Recuerden ustedes también que cuando vayan a corregir una hiponatremia, generalmente el cerebro tiene una osmolaridad normal y cuando disminuye el sodio a nivel del cerebro, entra mucha agua. Esa agua que entra en el cerebro produce un edema del cerebro y como el cerebro tiene hueso alrededor, no tiene para dónde expandirse. Rápidamente hay una adaptación del agua y entonces el cerebro pierde sodio, potasio y cloro para que esa cantidad de agua que hay en el cerebro también salga. Y además hay una pérdida de osmolitos activos que también hay en el cerebro. Si nosotros corregimos rápidamente una hiponatremia, producimos una desmielinización osmótica y es un daño que es casi irreversible. Generalmente, siempre que vayan a corregir una hiponatremia, lo ideal es que no corrijan más de 8 equivalentes en 24 horas. Los primeros trabajos hablaban de 12, posteriormente de 10, y los últimos trabajos que salieron publicados en el New England Journal of Medicine hablan de 8 equivalentes. Lo mismo cuando tengan una hipernatremia. Cada vez que vayan a corregir una hipernatremia, no disminuyan menos de 8 equivalentes en 24 horas. Si llegasen a pasarse de los 8 equivalentes, ya sea con hiponatremias o con hipernatremias, está demostrado que es mejor corregirlo en ese momento y no dejar el paciente así, porque podría tener mayor beneficio corregirlo. Si ustedes corrigieron el potasio y se pasaron y ahora tiene un sodio en 24 horas menos de 20, apórtele un poco de sodio, apórtele
sodio al 3%, apórtele para mejor, para que no, y eso evita la desmielinización. Tiene menos riesgo de desmielinización. Eso era todo lo que les quería comentar. El tema del sodio, la verdad es que es muy extenso, pero más o menos hice un resumen de las principales patologías que tienen que ver con la fisiología del potasio y del sodio. Ya, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los escucho.